En los actuales debates sobre la estructura familiar y social en las sociedades occidentales contemporáneas, es común escuchar ciertas afirmaciones que sostienen una peculiar relación entre patriarcado, monogamia y capitalismo como forma de explicación al origen de ciertas relaciones de poder entre sexos. ¿Sabías que esta discusión tiene sus orígenes en el siglo XIX? En por lo menos 3 autores de esa época. Nos referimos a Jacob Bachofen, Friedrich Engels y Lewis Morgan. En el video de hoy, el bonobo, en compañía de estos 3 autores, expondrá lo que considera son parte de los orígenes modernos de la relación entre patriarcado, monogamia y capitalismo. ¿Nos acompañas? Engels parte de una afirmación. La historia de la familia estuvo dominada por la perspectiva de la escuela chauvinista inglesa. Este punto de vista también dominó la historia del parentesco, y ambas, la familia y el parentesco, según Engels, se remiten a un solo principio, lo que él llama la forma patriarcal de la familia, misma que, por extensión, entiende como la forma más antigua sobre la cual se asienta la clásica familia burguesa del siglo XIX y que Lewis Henry Morgan denominará familia monógama. Pero, ¿cómo es que, de acuerdo a Engels, Occidente ha llegado a esta forma de organización parental? Para responder a esta pregunta, nuestro autor realizará un recuento por los que él considera son los principales teóricos del estudio histórico evolutivo de la familia del siglo XIX. El primero de estos autores es Jacob Bachofen, a quien Engels expone de la siguiente manera. De acuerdo a Bachofen, la evolución de la familia pasó por 3 estadios. En primer lugar, el heterismo, caracterizado por la promiscuidad sexual, donde cada mujer pertenecía a todos los hombres por igual y cada hombre a todas las mujeres por igual, lo que devino en la incertidumbre masculina sobre la paternidad. El heterismo o estado promiscuo tuvo una filiación femenina y terminó cuando se establecieron una serie de derechos y obligaciones que solucionaron el dilema de la sucesión y herencia a través de la imposición de la monogamia. En segundo lugar, tenemos el estadio de la ginecocracia, caracterizado por el gobierno totalitario de las mujeres, quienes eran apreciadas y respetadas. El tercer y último escalón está dado por el patriarcado o derecho del hombre sobre la mujer, en el cual se establece la monogamia como sistema de parentesco dominante, siempre apoyada por las leyes religiosas. De acuerdo a Bachofen, afirma Engels, este estadio se dio gracias a que, en algún punto, indemostrable por cierto, las mujeres transgredieron las leyes religiosas y fueron castigadas por parte de los varones, de manera tal que la transición del heterismo a la monogamia, a la ginecocracia y al patriarcado se dio gracias a concepciones religiosas. Tan es así, afirma Bachofen, que esto se puede constatar históricamente con la introducción de nuevas divinidades masculinas en los panteones religioso-mitológicos, divinidades portadoras de nuevas ideas que sustituyeron a las diosas, confirmando con ello lo acaecido a nivel social. De esta forma, Engels se hace eco de la afirmación de Bachofen, quien postula el triunfo del derecho paterno sobre el materno, y cuyo ejemplo más evidente se constata en la Orestíada de Esquilo. Sin embargo, la tesis de Bachofen tiene un elemento fuertemente cuestionado por el materialismo histórico de Engels, a saber, el gran peso que la religión tiene como elemento transformador de la sociedad. Para Engels, el que Bachofen le dé tal protagonismo a la religión no es sino misticismo puro. Si bien Engels acepta la existencia de ciertas reminiscencias del antiguo derecho materno en aquellas sociedades poliándricas.
Otra crítica que hace Engels al esquema de Bachofen es que sus investigaciones sobre el heterismo no llevan en realidad a la promiscuidad, sino al matrimonio por grupos, mismo que, admite, no ha sido probado empíricamente, pero que, en caso de haber existido, es tan primitivo que no es posible encontrar pruebas directas de su existencia, ni en los fósiles sociales. A pesar de sus críticas, Engels reconoce a Bachofen como el primero que buscó las huellas en las tradiciones históricas y religiosas de estos estudios. El segundo autor que revisará Engels será John Ferguson McLennan, para quien el rapto simbólico y simulado de la novia en sociedades etnográficas no es sino un vestigio de un uso generalizado de la costumbre según la cual los varones se hacían por la fuerza de las mujeres. La explicación que da McLennan sobre el origen de tal costumbre surge cuando ciertas mujeres son prohibidas para ciertos varones, es decir, surge con el tabú del incesto, con lo cual atestiguamos el nacimiento de la exogamia y la endogamia. Engels termina descalificando esta tesis al argumentar que es solo producto de la imaginería del sabio escocés. El tercer autor discutido por Engels será Lewis Henry Morgan, y lo hará a partir de sus estudios etnográficos del sistema de parentesco de los iroqueses. La primera afirmación evolucionista de Morgan consiste en decir que el sistema parental iroqués es común a todos los nativos americanos y que es compartido en Asia, África y Australia. Este sistema iroqués se explica por la alianza matrimonial entre grupos. Aún más importante para la explicación de Morgan es el hecho de que, junto a este sistema, había otro aún más antiguo, caracterizado por el tabú del incesto. Este sistema dio como origen a la endogamia. Para Morgan, la endogamia y la exogamia son complementarias. Así, en aquellos tiempos remotos donde dominaba el matrimonio por grupos, las sociedades se dividieron en distintos subgrupos relacionados entre sí por la consanguinidad vía materna y el tabú del incesto. Esto provocó que los varones estuviesen obligados a tomar mujeres fuera de su grupo de origen. El derecho materno sería así el origen de la gens exógena y de la tribu endógena. En sus etnografías, Morgan se encontró con un sistema de parentesco diferente al occidental, el cual se podía resumir en 3 puntos clave. 1. Familia sindiásmica o tipo específico de familia basado en la alianza matrimonial entre un hombre y una mujer, en la cual se permite la poligamia y la infidelidad masculina, al mismo tiempo que la mujer tiene prohibido el adulterio, castigándola cuando no se cumplía con esta norma. Aunado a esto, el matrimonio podía disolverse por ciertas causales y la descendencia era reconocida socialmente. 2. La existencia de una contradicción entre su sistema terminológico y el rol de cada uno de sus miembros. Y 3. Este sistema es compartido con otras sociedades, por ejemplo, con las del sur de la India o con las de las islas Sandwich de Hawái. Para ofrecer una explicación a tal fenómeno parental, Morgan acude a la historia y nos dice que, por ejemplo, los nombres padre, madre o hijo no son meras etiquetas o títulos honoríficos entre los iroqueses, sino que traen consigo una serie de derechos y obligaciones que, en su conjunto, forman parte íntegra de la vida social de este pueblo. Para Morgan, la familia sindiásmica iroquesa presupone, evolutivamente hablando, una forma más primitiva de familia, ya inexistente para el siglo XIX en América, pero que se halla presente en Hawái. Y lo que sucede con el parentesco ocurre con los sistemas políticos, jurídicos, religiosos y filosóficos. Es decir, que hay una correspondencia entre estos niveles. Engels está de acuerdo con Morgan en este punto,
puesto que las sociedades occidentales decimonónicas solo conocen la monogamia, la poligamia y la poliandria, el estudio antropológico y comparativo de las sociedades primitivas permitiría entender mejor cómo operan estos mismos sistemas de parentesco, para con ello entender mejor cómo evolutivamente se llegó a la monogamia como forma privilegiada de alianza en Occidente. Una de las aportaciones de las explicaciones de Morgan fue el haber traído al centro de la discusión antropológica los temas de la promiscuidad y el matrimonio entre grupos, ya tocado antes por Bachofen. Tópicos que, dado el contexto moral del siglo XIX, fueron tratados con mucho pudor y vergüenza. Los nacientes estudios etológicos durante esa época arrojaron mucha y muy valiosa información sobre el comportamiento animal, siendo aquí en donde se originaron las primeras observaciones sobre el comportamiento promiscuo en diversas especies, incluidas los mamíferos. Pese a esto, afirma Engels, nada puede concluirse en torno al hipotético origen primitivo de la promiscuidad humana. Después de todo, afirma nuestro autor, la valoración social y cultural sobre la monogamia como cúspide de la virtud es de índole moral. Los mamíferos, demostrado está ya en pleno siglo XXI, son prolíficos en cuanto a las variantes de vida sexual que practican, siendo dos las formas privilegiadas, la monogamia y la poligamia, en las cuales es el macho el que ejerce el poder, oponiéndose a la horda o matrimonio entre grupos y a los celos de los machos. En este punto, Engels no se equivoca, si bien a posteriori consideramos que sus ideas serán debatibles. Si te interesa saber más sobre la monogamia y la poligamia, entre otras muchas otras formas de alianza matrimonial entre los seres humanos, te invitamos a que, una vez que termines de ver este video, le des clic al enlace que ponemos en la pestaña, donde hablamos largo y tendido de estos temas acompañados de Helen Fisher. Para Engels, los primitivos no tenían una idea clara de familia o de plano, practicaron una variante propia y sin precedentes entre las otras especies animales. Los seres humanos sobrevivimos gracias a la monogamia, muy acorde a la configuración social de las antiguas bandas de cazadores-recolectores. Para salir de este estadio de animalidad, recordemos que estamos en el contexto del evolucionismo decimonónico. Engels entiende que los humanos reemplazaron al débil individuo que por sí solo es incapaz de defenderse ante los peligros de la naturaleza por el grupo, enfocado en un fin común y por ello con acciones comunes. Con el nacimiento de los primeros grupos o bandas, los machos adultos tuvieron que enfrentarse al tema de tolerarse entre sí, aguantar sus celos y competencia por las hembras, naciendo con ello primero el matrimonio entre grupos y luego la poliandria. Para Engels, la promiscuidad propia del heterismo de Bachofen se corresponde evolutivamente a la transición de la animalidad a la humanidad. El heterismo significó la ausencia de toda regla que regulase las relaciones carnales, la implantación del tabú del incesto, de los celos mediante el matrimonio por edades, o sea, de mujeres u hombres viejos con jóvenes, y, finalmente, de la monogamia. Fueron los primeros pasos para convertirnos en seres humanos. Cuando se habla de matrimonio entre grupos, el factor común es que se ignora la identidad del padre biológico y se sabe con certeza la identidad de la madre. El hijo llama padre a todos los varones de su grupo con los derechos y obligaciones que de ello deriva, por lo que la descendencia se establece vía materna, reconociéndose solo vía femenina. Esto, afirma Engels, es propio de pueblos situados evolutivamente en el estadio inferior de la barbarie. De este reconocimiento de la filiación materna o matrilinealidad es de donde surge el derecho materno. Es gracias a esta línea que los grupos se transformaron en gens, es decir, en un grupo cerrado de parientes consanguíneos por línea femenina, que no pueden casarse los unos con los otros, o sea, que no son endogámicos, gracias al tabú del incesto.
Este grupo queda consolidado por las instituciones sociales y religiosas que lo acompañarán. Para el caso de la familia sindiásmica, Engels la entiende como una economía doméstica comunista, en la cual las mujeres formaban parte de la misma gens en tanto los varones pertenecían a otra. Lo que Engels quiere es mostrar a través de las investigaciones de Morgan cómo el derecho materno y la familia sindiásmica, en un esquema evolucionista, se encuentran en el origen de lo que en el siglo XIX se denominó la familia patriarcal monogámica moderna. Posteriormente, estas ideas fueron discutidas y debatidas por los antropólogos del siglo XX, a partir de los resultados etnográficos y los modelos analíticos recientes sobre parentesco. Al alinearse con el modelo evolucionista, las ideas de Bachofen, Morgan y Engels comparten sus limitaciones y errores. Pese a esto, sorprende ver cómo el siglo XXI ha recuperado estas ideas a través de las teorías feministas sobre la familia y la estructura política occidental. Curiosamente, con los conceptos de patriarcado y monogamia, añadiéndole un fuerte componente político ideológico. El feminismo posmoderno del siglo XXI significa en muchos sentidos el regreso a Engels y Marx, cuando, por fin, relaciona los conceptos de patriarcado y monogamia con el de capitalismo neoliberal. Esta transición no será directa. Habremos de observar ciertos tránsitos y elaboraciones con personajes como Gramsci o Althusser, entre otros, quienes coadyuvaron a crear el conjunto de ideas que en nuestros días se encuentran en el centro del debate político en las sociedades occidentales. Pero, ¿y tú qué piensas? No olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Saludos y hasta el próximo video.